es el momento de que la UFC haga la pelea contra Islam Makhachev y es el momento también de que todo el equipo empuje en esa dirección. Por lo tanto, ¿le pueden llegar a poner la pelea contendiente? Sí. ¿Sería lógico que le llegara otro peleador antes de Makhachev? Pues también sería lógico. Pero es el momento. Es una pelea que se te puede escapar. Ya se nos han escapado peleas muy grandes y nos dio mucha rabia. En su día, aunque fuera por lesiones, se cancelara 1000 veces. El Tony Ferguson Prime con Khabib Prime, ¿no? Es una pelea que todos queríamos ver en ese momento. Lo que sí que entonces quedaría cada vez más difuso o más difícil sería un UFC España. Creo que es algo que se había comentado mucho, se había dado mucho hype alrededor de un posible evento de UFC este año y es algo que ya hemos comentado incluso tú y yo previamente que lo veíamos complicado. Y si se firma ya ese Isla Milia en un evento numerado, como bien sabemos, creo que es prácticamente imposible que la UFC venga a España. ¿Cómo ves la situación actualmente, Colme? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a ISTMA. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, como podéis ver en pantalla, tengo un invitado de lujo, alguien que no necesita presentación, que ya se pasó por el canal y tenía muchísimas ganas de traerle otra vez. Tengo el honor de estar charlando con el grandísimo Álvaro Colmenero. Colme, ¿cómo estás, señor? ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Un auténtico placer estar por aquí de nuevo y más aún con toda la actualidad candente que tenemos, ¿eh? Que va a ser mucha chicha. La verdad que sí, yo creo que va a ser interesante y como tú bien has dicho, con todo lo que ha estado pasando estos días, si tenía que traer a alguien, era a ti. O sea, era obligado, yo estaba pensando, ¿a quién traigo para este vídeo? Y digo, hombre, ¿cómo puedo dudar teniendo al gran Colme? Y como sabemos que siempre tu información es fiable, tengo que traer a Colme 100% para esta asignatura. Grande, grande. Muchas gracias, tío, por todas tus generosas palabras siempre. Y nada, vamos a darle caña porque hay muchísimas cositas que hablar. Totalmente, así que vamos a empezar por lo más importante. La gente quiere sangre, como siempre se dice, quiere lo más potente. Así que sin más dilación, vamos a comentar el gran tema, que es el tema Ilia Topuria, que es algo que la verdad que ha revolucionado no solo a España, sino el programa mundial de las MMA, después de que dejase vacante ese cinturón. Antes de empezar, te quería preguntar a ti, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste de la noticia? Pues mira, no te voy a mentir, te voy a ser honesto. Yo ya tenía cierta información de que esto podía ir por ahí, por ese derrotero. Entonces no fue algo muy impactante. Fue impactante en el primer momento en el que me entero, pero que obviamente tampoco podía comentar nada. Y además no estaba firme, no era seguro. Ya sabes que siempre, aunque intentamos tener la información al instante, ellos van varios pasos por delante. Obviamente tienen reuniones que siempre intentan que sean súper herméticas, pero bueno, al final con muchos contactos pues te puede acabar llegando algo de información. Creo que Dana White ha sorprendido en parte diciendo o desmintiendo un poco lo que Diego López le había comentado a Carlos Contreras Legaspi de que puede llegar a ser un doble campeón y que mantenga ese estatus previo, ¿no? Es decir, que seas campeón del pluma y que te fueran a dar la oportunidad del peso ligero. Pero creo que las condiciones en las que llegaba Ilia no son las que Dana White está comentando. Yo creo que él se está salvando un poco las espaldas por si en algún momento se puede dar esta opción con Islam Makhachev. Que Makhachev sí que mantuviera su cinturón y pudiera intentar el del peso welter. Islam Makhachev ya lleva muchas defensas de título, ha batido el récord del peso ligero con 4 defensas y eso es un poco lo que quiere decir Dana White. Si se mantienen activos en 2 divisiones, muy activos, es decir, esto te llevaría mínimo a hacer 3 peleas o 4 incluso al año defendiendo ambos cinturones, cosa que es muy extraña y que no se suele dar. En ese contexto sí que podría llegar a ser un doble campeón. Lo de Ilia, yo creo que era bastante obvio por las necesidades de la UFC. ¿Se podía llegar a haber mantenido su estatus? Sí. Lo que dice Dana White es que él mismo es el que dice, los chicos merecen una oportunidad, vamos a dejarle el cinturón vacante. Yo creo, y esto es obviamente una opinión, yo no he estado en esas conversaciones, pero sí que creo que la UFC en algún momento debió decir, oye, yo necesito una pelea estelar con un título absoluto para Miami. Y Ilia también había trasladado, y esto sí que me había llegado a su entorno, que no tiene ninguna intención de volver a hacer un recorte de peso tan extremo para el beneficio que podía obtener. Si hubiera habido otro nombre súper legendario, pongámonos que estuviera en la conversación de título también, José Aldo, algo que fuera muy grande, Ilia podría hacer ese sacrificio de recortar tanto peso como para poder poner en juego su salud durante el recorte, ya no en el combate,
y mantener el estatus de cinturón del peso pluma. Pero él no lo vio claro y en el momento en el que acabó con las dos leyendas, sabía que su recorrido, su grandeza iba a continuar en el peso ligero. Entonces, digamos que Ilia, o sea, está 100% decidido a tener peleas y combates de legado, que favorezcan a ese legado. No quiere hacer peleas normativas, ¿no? Por así decirlo. Sí, él ha tenido que asumir, ojo, una escalada intensa. Ilia Topuria, recordemos, y todavía le sigue faltando un poco, creo, esa percepción en Estados Unidos, que allí, pese a que nosotros ya le teníamos como una estrella con, digamos, tintes de superestrella, en Estados Unidos tenía que irlo demostrando, pelea a pelea, y que su recorrido hacia el campeonato del peso pluma no ha sido fácil. ¿Eh? Le ponen de debut a un Youssef Zalal que viene con un 4-0 en corto aviso, luego va escalando y le ponen a un Ryan Hall que piensan que va a ser un estilo demasiado incómodo que no va a poder descifrar Ilia Topuria, lo noquea también. Le ponen incluso cuando ya se va acercando más el camino a Bryce Mitchell, otra estrella en ciernes en Estados Unidos, y termina de forma fulminante. Y le ponen a Yosemet, un peleador que siempre ha estado en las conversaciones de ser un contendiente. Y luego llega Volkanovski y llega Max Holloway. Él considera que ya no tenía más peleas de grandeza. Y luego, además, y no hay por qué compararlo porque son caminos diferentes y porque él mismo se quiere alejar de todo lo que tenga que ver con Conor McGregor, pero sí se puede comparar en el sentido de que Conor McGregor, al haber alcanzado un estatus de superestrella, ya solo quería peleas grandes y empujaba para ello. Hay otros peleadores, especialmente hace años, que lo que querían era consolidar mucho sus reinados. Pongámonos Demetrius Johnson, pongámonos John Jones, ¿no? El propio John Jones. En el caso de Iliasson, solo quiero peleas que me hagan escalar. Y claro, después de fulminar a Volkanovski, Armas Holloway, ¿qué sigue para él a nivel de grandeza? El peso ligero. O sea, desde su punto de vista, tiene todo el sentido del mundo. Y Dana White lo ha aceptado así. No quiere volver a poner su salud en juego en los recortes de peso y además considera que los nombres grandes para él siguen en el ligero. Entonces, todo cuadraba desde esa perspectiva. Y sí que es cierto que, como tú bien comentas, sobre todo en Estados Unidos, hay una percepción de como que Ilia quizá no había hecho lo suficiente, incluso cuando peleó contra Volkanovski en un primer momento, se decía que no tenía por qué ser necesariamente él el aspirante al título, porque Josemet creo que por aquel momento estaba rankeado número 5. Es como que con Ilia siempre han sido bastante escépticos, ¿no? Con su posición, nunca les ha costado, ¿no? Bailar un poquito el agua al matador. ¿Crees que no ha sido justo el público norteamericano con Ilia? Yo creo que es directamente un tema cultural, un tema de afinidad. Ilia Topuria al final tiene un perfil súper europeo. Para ellos Europa es algo que está por allí alejado y que sí, que, bueno, pues que hay gente muy buena, hablo siempre de las artes marciales mixtas, pero tienen bastante ego en ese sentido y consideran que el centro del mundo está en Estados Unidos en este deporte. Entonces, ellos no se han sentido representados por Ilia Topuria. Ilia, para escalar, lo que ha tenido que ir haciendo es mucho ruido, un gran manejo de redes sociales, del marketing y del trash talk, y ese trash talk tampoco ha permeado bien en el estrato social estadounidense de las artes marciales mixtas. Entonces nunca lo han sentido como un peleador suyo, al igual que Bryce Mitchell, por ejemplo, aunque luego ya con sus declaraciones se ha encargado de estropear su imagen, era alguien que para ellos era muy importante porque representaba ese Estados Unidos del interior, del granjero y del trabajador estadounidense que se busca la vida en el campo. Ese tipo de imagen sí que era un ídolo local para ellos, pero Ilia Topuria no representaba nada en el sentido cultural. Por lo tanto, se le ha visto más como un villano siempre que como una superestrella. Lo que pasa es que el villano, después de sus actuaciones, ha conseguido que tenga un atractivo enorme como su figura y sobre todo como peleador de artes marciales mixtas, porque él sigue siendo muy georgiano, sigue siendo europeo y sigue siendo español, porque siempre se ha encargado de representar a nuestro país, pero la realidad también es que en el sentido de representación y de emoción que tanto importa en las MMA y en la UFC en concreto, pues no ha sido aceptado realmente. ¿Injustos o no injustos? Bueno, hay que entenderlo. Es su percepción y es otro mundo, es que es otro mundo lo de Estados Unidos. Siguiendo con lo que comentabas, creo que también el hecho de que si comparamos, ¿no? Hay ciertas similitudes entre la subida de Conor McGregor y la de Ilia, la estética, el trash talk, mucha gente se ha visto reacia, como que
consideraban que quizás estaba inspirando demasiado, ¿no? En el peleador irlandés. Creo que todo ese tipo de cosas también han sumado negativamente, pero bueno, ahora está en una posición muy buena, se lo ha ganado, pero vuelve a pasar un poquito lo mismo siguiendo con esta narrativa. Ahora le ofrecen a Arman Sarukian, Ilia dice que no, o se comenta que Ilia o el equipo de Ilia lo ha rechazado, y vuelven a surgir las conversaciones en base a que Ilia no está para exigir, que Ilia tiene que hacer lo que se le diga, y parece que siguen con esa corriente, ¿no? De no permitirle a Ilia hacer su propio camino. A ver, yo aquí tengo que comentar dos asuntos. El primero es que a través de Twitter, uno de los representantes de Ilia más a nivel negocio, que es Íñigo, ante esa información sale rápidamente diciendo las siguientes palabras. Ya no saben ni qué inventar o ya no saben ni qué decir. Esto me lleva a tomar un poco con pinzas la información que creo que fue Red Fury y luego Red Corner los que la expanden. Entonces, yo ahí sí que no tengo constancia de que hayan rechazado el combate de Arman Sarukian tácitamente, de manera clara. Lo que sí es verdad es que si dejas un cinturón lo que quiere hacer y consciente de que la pelea más grande en estas divisiones por cerrar es esta, Islam Makhachev contra Ilia Topuria, es empujar a toda costa que esa pelea se acabe dando. Entonces, si tú estás enfocado en el gran objetivo y de repente te van viniendo por los lados otro tipo de opciones que obviamente son legítimas y que se podrían dar, pero que no es lo que tú estás buscando, que es la mega pelea que valga, pero vamos, millones de dólares para cada bolsillo, para el de Islam, para el de Ilia, y que además sientes que por estilo puedes ganarlo, que eres superior, así es como lo siente Ilia Topuria, sería lógico que quiera empujar tanto por Islam que descarte cualquier otra pelea. Pero aún así no tengo constancia de que haya sido como tal. Este es el nombre y que lo hayan rechazado. En cualquier caso, es lógico. O sea, es el momento de que la UFC haga la pelea contra Arman, o sea, contra Islam Makhachev, y es el momento también de que todo el equipo empuje en esa dirección. Por lo tanto, ¿le pueden llegar a poner la pelea contendiente? Sí. ¿Sería lógico que le llegara otro peleador antes de Magachev? Pues también sería lógico. Pero es el momento. Es una pelea que se te puede escapar. Ya se nos han escapado peleas muy grandes y nos dio mucha rabia. En su día, aunque fuera por lesiones, se cancelara 1000 veces. El Tony Ferguson Prime con Khabib Prime, ¿no? Es una pelea que todos queríamos ver en ese momento. Luego, a posteriori, pensamos que el resultado hubiera sido claramente para el ruso, ¿no? Pero era una pelea que iba a vender muchísimo. Ahora mismo pueden pasar muchas cosas. Yo creo que no ocurriría en una pelea contendiente, que Ilia perdiera, ¿no? Pero es un escenario que puede estar ahí. Otro escenario, que Islam Makhachev quiera subir al peso welter, haciendo lo mismo que Ilia, abandonando eternamente esa división. Entonces, se te puede escapar la pelea. Tienes una International Fight Week que tienes que rellenar ya sí o sí. Acaba de sonar para Newark, no recuerdo ahora quién lo adelantó, si no lo citaría, que las peleas estelares ya están en juego o se están trabajando, que son Kai Kara France con Pantoja y Kayla Harrison con Juliana Peña. Solo te queda ya por rellenar el siguiente evento. ¿Cuál es? La International Fight Week. Necesitas algo grandísimo siempre. La manera de rellenar eso es un Islam Makhachev. Es que es el momento. La verdad que sí, de hecho había escuchado también que se estaba rumoreando incluso un Thomas Pinal Jones, pero esa pelea también se ha demostrado las complicaciones que hay por en medio para International Fight Week, que como tú bien dices, tiene que ser algo gigante porque esa semana es muy importante para la UFC. Colme, te quería preguntar en base a esto que estábamos hablando, creo que podríamos decir que el principal problema para cerrar este combate no es que sea Ilia, no son los fans, no son la UFC, sino que probablemente sea Islam Makhachev, quien ha dicho muy claro que no quiere pelear con Ilia Topuria, o al menos por el momento cree que no se lo merece. Dice que tiene que demostrar que primero es un 155, que no quiere dar la oportunidad a los tipos pequeños, como hemos comentado. Y si además le sumamos que en el horizonte ve una pelea de Belal Muhammad contra Jack de la Madalena, en la cual si Belal perdiese el título tendría opciones de ir a un segundo campeonato, ¿tú crees que todo eso está complicando mucho para que se dé el combate, no? Sí, lo único que yo creo, sinceramente, aunque le hemos escuchado a Islam de sus propias palabras decir que no quiere ganar a otro peso pluma campeón, sino que quiere ganar a alguien legítimo en la división y que por eso tiene que hacer una pelea contendiente, me suena bastante a que es una presión por parte de su equipo de representación. Recordemos que su agente como tal es Rizvan Magomedov, pero forma parte de la agencia de Ali Abdelaziz, que es Dominance MMA, una agencia que tradicionalmente no se lleva nada bien con Ferrout Management por diferencias que han tenido
en diferentes negociaciones y en general, ¿no? También imagino que por puro ego, que cada uno quiere ser la agencia de representación número uno. Entonces, creo que está siendo más una traba por parte del equipo de representación que por el asunto Islam. Aunque él mismo lo haya dicho, creo que Islam de verdad está dispuesto a pelear contra el que le pusieran por delante. Cuando entrevisté a Javier Méndez, uno de los entrenadores junto con Javib de Islam Makhachev, él me decía que si es junio y es Ilia, pues que ya está, que pelearán también por ese objetivo y que tirarían para adelante. Además, aquí hay un punto interesante que de un modo u otro se ha echado piedras en su propio tejado Islam al decir que quería protagonizar la International Fight Week cuando termina y vence a Renato Moicano. Porque ahora la UFC le va a decir, claro, campeón, pero es que tú mismo has pedido la International Fight Week y yo aquí tengo a Ilia Topuria. Vamos a hacer este combate. Es una súper gran pelea, os voy a pagar muy bien y es que tú has pedido esta fecha, porque ahora no. Entonces, ahí hay un punto por donde pillarle a Islam Makhachev. Luego, el cóctel de que justo en mayo se dispute el cinturón del welter que puede perder su compañero amigo, pues eso es otro punto en contra. Además, y esto sí que es interesante, aunque ganara Belal, el propio Makhachev le dijo a Carlos Contreras Legaspi que si tenía que pelear, que esto es negocio. Es el propio Belal el que dice, a ver, no, yo no quiero pelear con Islam, pero Islam dice, a mí me da igual, yo quiero el doble cinturón. Si es Belal, pues nos sentamos y negociamos, que luego nos daremos un abrazo, pero si tengo que pelear, peleo. Entonces, por eso te digo que la manera es atar ya ese combate, porque si no se te puede escapar. Y no te puedes permitir hacer una de las dos peleas más grandes que puedes hacer en la actualidad en la UFC, que es Islam con Ilia, y luego el que tú apuntabas, Tomás Pinal John Jones, pero todos sabemos las trabas que va a poner John Jones, el dinero que va a pedir y no sé hasta qué punto la UFC va a estar dispuesta a dárselo. Le va a dar algunas, digamos, algunas de las pautas que él marque en la negociación, se la va a tener que acabar cediendo la UFC, porque si no ese peleón no lo vamos a ver. Pero yo estaría muy sorprendido si se cierra para este International Fight Week. Yo creo que apuntaría a Nueva York de nuevo el Tomás Pinal John Jones, que eso es en noviembre. Qué curioso que ahora mismo las dos peleas más grandes que se pueden hacer en toda la compañía estén tan trabadas y parezca que están tan lejos de cerrarse, al menos por el momento. Pero tiene sentido, tiene sentido. Ellos mismos son conscientes de que son los real deals a cerrar, ¿no? Entonces, claro, si tú ya sabes que la UFC, empresa que genera millones y millones y que tiene la capacidad de pagarte si tú consigues hacerte valer, te puede dar ese dinero, pues vas a trabar y al final, esto se lo leí el otro día también a Migi Sí, que es un buen amigo y que siempre ha tenido muy buenas perspectivas del deporte. Dice, ahora mismo lo que están haciendo los cuatro es crear el hype y crear, digamos, el valor de sus combates. Que sí, que no, me trabo, no, ahora sí, ahora no. La gente lo quiere ver y al final ganarán mucha pasta y yo creo que saldrán adelante esos combates. Están en una muy buena posición para exigir, como tú bien dices, y para negociar, lo cual es completamente lógico. Y Colme, te quería preguntar, ¿tú crees que en el caso de que finalmente, por desgracia, esperemos que no sea así, Islam no acepte la pelea con Ilia, ¿sería más posible verle enfrentarse a Charles Oliveira por ser un tema que ya ha mencionado, porque es un ex campeón? ¿Crees que quizá a Ilia le cuadre más, le tenga más sentido ese combate como pelea de contendiente? Yo creo que es la pelea clarísimamente de contendiente, pero aquí el problema ya no, porque igual, si Ilia quiere Makhachev, la UFC le puede llegar a decir, si es que vio la entrevista, oye campeón, que tú pediste a Charles Oliveira en el partidazo de Cope en diciembre, pues toma Charles Oliveira. El problema va a estar de la parte de Charles. Creo que le tienes que pagar muy bien, parece que el BMF, que era una opción salvable porque es un título y le vas a pagar increíblemente bien, es una motivación para él, contra Holloway, no va a ser así. Lo que está trabajando la UFC es el Holloway Dustin Poirier, con un BMF y si hace falta en una pelea que no fuera numerado, que fuera un Fight Night, pero bueno, le estás metiendo un evento diferente porque es una despedida, o si no, veremos si se pudiera convertir en numerado, cosa que dudo. Él decía, apuntaba a Nueva Orleans, creo que es la última información. Ujú. Entonces, ahí se te queda bailando Sí. Charles Oliveira, pero por otro lado te va a decir, ya, pero es que yo me gané mi posición de contendiente con mi última victoria. ¿Cómo se lo vas a negar ahora que tiene Charles Oliveira tiene un estatus de supercampeón, ¿eh? Súper querido, una base de fans por todo el mundo, ha sido campeón, da guerras, récord histórico de sumisiones en la UFC, lo tiene todo, es una superestrella, no puedes juguetear con él como si fuera un trapo, digamos, tiene un estatus muy, muy importante para negociar y su manager Diego Lima, pues claro, estará diciendo ya, pero aunque
a Ilia le tengáis que darle de contendiente porque yo ya soy contendiente, ¿no? Ahí es donde están trabadas las negociaciones. Yo sigo pensando que todo apunta a que la UFC, como aquí hay tres piedras angulares, la UFC, Islam y Ilia. Yo creo que Ilia y la UFC van a estar alineados. Islam va a ser el que esté empujando, pero al ser 2 contra 1 es muy posible que la estrategia sea que finalmente se acabe dando la International Fight Week Ilia Makhachev. ¿Puede que no se dé? Pues claro que puede que no se dé porque no hay nada firmado y porque las negociaciones son durísimas, todo puede cambiar de un día para otro. Pero yo creo que eso debe ser el camino. Lo que sí que entonces quedaría cada vez más difuso o más difícil sería un UFC España. Creo que es algo que se había comentado mucho, se había dado mucho hype alrededor de un posible evento de UFC este año y es algo que ya hemos comentado incluso tú y yo previamente que lo veíamos complicado. Y si se firma ya ese Isla Milia en un evento numerado, como bien sabemos, creo que es prácticamente imposible que la UFC venga a España. ¿Cómo ves la situación actualmente, Colme? Yo de momento la veía bastante descartada para este año. Es verdad que como queda mucho año, en una de las ruedas posteriores de prensa de Dana White, sigue diciendo como, ojo, que yo de mi boca no he descartado en ningún momento el UFC España en 2025. Pero eso es por dejar una puerta abierta porque la UFC de verdad, de una semana a otra, con unos resultados o con una lesión, te puede cambiar el rumbo de absolutamente todo. Y eso no es algo histriónico, no es algo raro, lo vemos muchísimo. Por lo tanto, se deja la puerta abierta. Mi opinión es que es muy complicado que se dé este año. Decían, vale, pero es que como Ilia ya no tiene el estatus de campeón, puedes hacer un Fight Night. Sí, lo puedes hacer, pero realmente las negociaciones de los Fight Night no son las mismas. Tendría que la UFC ceder y darle el estatus de estelarizar un numerado, pero en un Fight Night en España. Hay muchísimas letras pequeñas que nos están alejando bastante la UFC España. Y partiendo de una base muy simple, los recintos. Si hubiera habido facilidades del Within Center mucho antes, creo que estaríamos ya con la UFC en España. Pero son muchas piedras, es la cartelera, las negociaciones, el estatus de quien vaya a estar estelarizando esa cartelera, eh, el timing, los recintos. Tienes tantas cosas que cuadrar para que venga la UFC a España que no es sencillo. Se ha barajado también, y a mí me parecería increíble, vale, pues que Joel sea el que estelarice el evento, ¿no? De UFC España. Pues yo creo que tendría estatus ya para hacerlo, ¿eh? Perfectamente. Pero yo le pregunté a Dana White justo en Tampa, en el último evento de 2024, y me dijo, no, hombre, no, si vamos, iremos con un pay-per-view y con Ilia Topuria, que para eso ya lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a dejar la ventana abierta, ya no la puerta, la ventana, y yo sobre todo no voy a seguir insistiendo con el tema hasta que no haya novedades, tío. Porque al final me ha cansado hasta a mí. Y fíjate que es contenido más que podemos sacar. Pero ya he acabado cansado porque realmente un día era una cosa y otro día era otra. Y ahora sí que veo que está un poco lejos. ¿Se puede acercar con un giro de guión? Sí. Pero ahora mismo yo lo descarto para este año. Además, algo que yo he comentado siempre es que el tema de que se hiciese un Fight Night con Joel tendría muchísimo sentido y como tú bien dices, creo que tiene el peso ya para hacerlo y más después de sus últimas actuaciones ha ganado muchísima popularidad, el fenómeno lo está haciendo increíble, pero yo siempre decía que yo creía que al propio Ilia no le debería hacer mucha gracia la primera vez que No. viene la UFC a España después de haberla popularizado él, que sea sin él. O sea, yo creo que estaba clarísimo que Ilia no iba a permitir eso. Y le haría todo lo posible para que eso no sucediera. Sí, a ver, que luego tienes mil maneras de darle protagonismo, ¿no? Como centrar toda la Fight Week también promocionalmente en Ilia y demás, pero no, no, es lo que quieres pelear en España, estando Alexandre haría lo propio también. Entonces lo veo muy, muy complicado. Sin ir más lejos, Benoit Saint-Denis, Joel Álvarez, una pelea en la que todavía no hay contratos, pero se está trabajando en ella para Canadá. Realmente eso en un Fight Night en España te vale Buah. de sobra. Te vale de sobra para hacer un Fight Night con ese estelar. Pero es verdad que la UFC no es tonta. Dice, a ver, si tengo a un peleador que ya mueve millones, que es una superestrella y más en su país, ya está a la altura de los grandes deportistas, ¿cómo voy a dejar pasar la oportunidad? Voy a ir a tiro hecho, a lo seguro. Y si tengo que esperar más en ir, pues esperaré. Es verdad que, aunque se desinflara un poco la bola Ilia, sigue siendo una locura lo que te revienta. Y más aún si pensamos que fuera un Wizzing o un Rocha Arena, como se ha hablado en algún momento que se está construyendo en Valencia. Es que Ilia te llenaría 3 de esos. Por lo tanto, yo creo que va a estar complicado el UFC España para este año, a no ser que haya algún tipo de giro de guión. Cuando vuelva algún evento de la UFC, que espero que sea pronto, volveremos a insistir a Dana White. Lo que pasa es que ya
empiezo, y le he preguntado 3 o 4 veces, no más, pero empiezo a pensar que se está cansando de mí y tampoco quiero tocarle las narices, tío, porque, a ver, al final hay que hacer la pregunta, pero Claro. es verdad que siempre o es muy diplomático o te pone caras. Y dices, joder, macho, es que al final también hay una cosa que es verdad, que si la UFC, lo único que yo le intento sacar un mini titular, pero si la UFC va a venir a España no lo va a anunciar en una pregunta mía y en una rueda de prensa. O sea, lo va a anunciar a lo grande. Entonces, es preguntar algo que finalmente no te van a dar. Pero sí que es verdad que siempre espero, pues si hay puerta abierta o ventana abierta o te la cierra, ¿no? Ahí es donde puedes sacar un poco el titular, pero no te va a dar el anuncio, obviamente. Tendréis que ir negociando entre periodistas a ver quién hace la pregunta y rotándos para que no os pille Pues sí, manía y tío. que se vaya olvidando de vuestras caras, porque es que si no, A, depende de a mí cómo le haya ido el blackjack. En Tampa ya me pilló la matrícula, tío, porque estaba yo solo. Y entonces me dije, joder, ya está el pesado de Abu Dhabi aquí otra vez a preguntarme por Ilia, ¿sabes? Pero bueno, es las preguntas que hay que hacer y yo creo que él entenderá de sobra que estamos haciendo un trabajo que a él le conviene, que es el de informar qué va a pasar con su negocio en nuestro país. Totalmente, que si vosotros no dais esa cobertura al final, por mucho que esté Ilia, Joel y demás, también es necesario, ¿no?, que deis esa información y para que el deporte siga subiendo. Creo que tiene todo el sentido del mundo lo que decimos, Colme, sobre todo el tema de que si viene la UFC a España tiene que ser con Ilia ya por el bien de la empresa. Descartando ya esta llegada, no más, pongamos un 80-90% prácticamente de que no suceda, ¿crees que esto abre una puerta a otras promotoras como PFL, que ya ha mostrado que tiene interés en venir este año? Octagon no, porque Octagon dijeron que este año no llegaban, sería para el siguiente, pero ¿crees que PFL quizá pueda aprovecharse y tomar la iniciativa para plantar los pies en España antes que UFC? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el primero que venga se va a apuntar el tanto de estar abriendo el territorio español. Entonces yo creo que siempre va a ser una buena apuesta. El problema es el mismo que encuentro o que encontraba antes, ahora ya no, con la UFC. Que más allá de que haya un mercado y que sea divertido y que yo creo que todos los que somos aficionados a las MMA no me gusta utilizar el término casual, pero el casual va a ir un poco al son de Ilia. Pero yo creo que hay una base a lo mejor de 5.000 personas en España que te van a ir a cualquier evento grande que venga aquí, como puede ser PFL, ¿no? O como puede ser Octagon, que ya están haciendo unos eventos de locos. Pero necesitas estrellas. Y si la UFC ha tenido que esperar tanto para tener esa estrella que te mueva el público local, creo que tanto PFL como Cage Warriors tienen peleadores que le pueden sujetar el cartel, pero creo que también deberían de esperar un poco a tener un buen conglomerado, una armada española. Por ejemplo, en Cage Warriors lo está haciendo de lujo Manuel del Valle. Ahora ha fichado también Diego Bizanzay. Hemos tenido ahí, lo vimos durante tiempo, Ander Sánchez, pasó hasta Albert Díaz, ¿no? Sí que tienes peleadores. La pregunta es, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir al Wizzing Center y meter 12.000 personas? Pues si, bueno, para empezar no lo tienes disponible, pero bueno, si haces una apuesta de ese estilo, es complicado. Es complicado porque no eres la marca UFC. La marca UFC es que te va a llenar prácticamente lo que sea, a no ser que hay sitios también que no están muy arraigados y que les cuesta más vender entradas. Porque la UFC, todos lo sabemos, las entradas son muy caras. Muy Es caras. una experiencia increíble, pero son muy caras. Para un bolsillo normal o para el sueldo medio de un español, irte a Las Vegas a ver un numerado es prohibitivo. O sea, es que te lo tomes como el viaje de tu vida. Si no, lo tienes complicado. Y con PFL lo veo igual. Tenemos peladores importantes, ahora especialmente Cebenzui, que va a participar en el super torneo. Tenemos. ¿Necesitamos más base? Sí, creo que sí. También ponemos en valor que España es un país tremendamente atractivo en el sentido del turismo y que en Europa iba a venir mucha gente a ver estas ligas, ¿no? Pero repito, no es la UFC. Creo que por un lado, el primero que dé el paso se va a apuntar un buen tanto, pero está arriesgando mucho. Necesitas también consolidar estrellas dentro de esas promotoras para que puedas llenar un recinto medio grande. Es que es lo que comentamos siempre, para que la gente se haga la idea al final de la influencia que tiene UFC, muchísima gente cuando ve a alguien practicando MMA piensa que hace UFC, o sea, ese es el nivel
de importancia, ¿no?, que tiene la marca, que todavía a la gente le cuesta hasta discernir Sí. lo que es el deporte de la marca. O sea, entonces sí que es cierto que sería complicado. Independientemente de que, como bien has comentado, están fichando cada vez más españoles en más promotoras y es una lástima porque tenemos gente como Costello, que probablemente va a disputar ya el título de PFL, que ahora ya no será de Bellator, Es verdad. y la gente no le conoce tanto. O el propio Zeben o su hermano Gino, que acaba de fichar, y tenemos mil ejemplos, ¿no?, como lo que has comentado. No, Pero bueno, bueno, es verdad, perdona, que has tocado dos que se me había pasado por alto y mira que les tengo mucho aprecio, especialmente a Costero porque he tratado más con él. Le entrevisté hace un montón de años y hace no mucho también. Costello y Gino han estado viviendo muchísimos años en Alicante y de hecho empiezan su carrera profesional aquí, aunque se tuvieran que ir a Holanda para buscar ese salto de calidad, ese salto de nivel, pero es gente que también representa la bandera española y se sienten muy arraigados aquí. O sea que serían otros dos grandes nombres que he pasado por alto, pero que tienes toda la razón, que ayudarían a un aterrizaje de PFL. Además, Costello es un tío conocido en el panorama internacional, ha hecho peleas muy grandes dentro de Bellator y es un auténtico crack. El problema es lo mismo, hasta qué punto son estrellas mediáticas y que un aficionado a las MMA quiera pagar un ticket de 80 pavos, 100 pavos en PFL para ir a ver el evento, ¿no? Es complicado. O sea, estamos muy emocionados, muy contentos con el desarrollo de las MMA en España, pero tenemos que tener los pies en la tierra también. Porque tengamos algunas figuras muy puntales, no significa que seamos un mercado emergente todavía. No estamos consolidados del todo. yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que la gente se pierde mucho hablando de las promotoras con el tema España porque somos un país referente en cuanto a lo turístico, a lo cultural, el clima, la comida. Creo que todo eso también favorece a como querer plantar ese pie, ¿no?, porque ven un mercado tan amplio como pasó con BKFC, que estuvimos en el evento y también parecía algo que quizá pues no iba a ir muy bien, pero también tenían esas ganas, ¿no?, de McGregor, que iba a ir aquí, que tenía casa en Marbella y demás. Todos esos factores creo que también favorecen mucho, pero como tú bien dices, lo más importante es que las MMA están creciendo a un ritmo frenético y pese a mucha gente que no opinaba igual, creo que se está demostrando que en España tenemos un gran nivel más allá de UFC, porque todos estos peleadores que hemos mencionado lo están haciendo muy bien en todas estas promotoras. Sin duda, el problema es que los tenemos como muy esparcidos a los peleadores de MMA en España. Yo lo he comentado alguna vez con colegas y con otros compañeros, el hecho de, imagínate, que hubiera un American Top Team, un Madrid Top Team, me lo invento, donde todos los talentos grandes estuvieran en el mismo equipo o por lo menos entrenaran con asiduidad juntos. Que mezclaras todos estos grandes nombres de UFC, PFL, Cage Warrior y estuvieran formando parte de un equipo. Sería un equipo súper puntero. Sería un equipo de los que daría muchísima guerra a nivel mundial y a nivel europeo estarían en el top. Pero los tenemos muy desperdigados. Y es normal, ¿eh? Ha habido mucha gente que sacrificó incluso sus años, vamos a decirlo así, de carrera por adoptar un nivel espectacular y nuevos detalles y técnicas y luego traerlo a España y trabajarlo. Se me ocurre, por ejemplo, Enrique Marín Wasabi, un auténtico pionero, que aunque también hizo su carrera profesional y espero que le quede algún último baile, él realmente estuvo en Kings MMA, se fue con Sage Norcat luego a ayudarle a preparaciones. Ha estado en muchos sitios en Estados Unidos y en otros países adaptando muchísimo, o adoptando, mejor dicho, mucho nivel, muchas técnicas y luego las trajo aquí para explicarlas y repartir el talento. Estamos en ese momento en el que ya ha habido gente puntera que ha viajado mucho, que ha tomado mucho conocimiento y que ahora lo está esparciendo. Entonces estamos en un buen momento, pero tenemos que seguir siendo un poco no autocríticos, pero sí realistas. Es decir, nos queda todavía mucho trabajo por hacer y por consolidar los equipos. Ahora, el trabajo que se está haciendo a nivel deportivo en muchísimos clubes de España de MMA es espectacular y es de primer nivel. Pero vamos poco a poco. Sí que es cierto que queda mucho, pero por ejemplo, tú que eres una persona referente del ámbito de la comunicación relacionado con las MMA y que llevas mucho tiempo, creo que tú mismo quizá no te esperarías el momento que estamos viviendo ahora, igual hace unos años te parecía algo impensable. Yo siempre le he tenido muchísima fe y además era de los primeros que empecé a utilizar la terminología de necesitamos un Fernando Alonso, un Pau Gasol, un Rafa Nadal para que esto explotara. Sabía que iba a llegar el momento. Cuando empecé a seguir bien a Ilia, vi que lo tenía absolutamente todo para llegar a ser campeón. Pero es verdad que el año pasado para mí fue sorprendente. O sea, sabía que iba a haber un buen boom, pero no sabía que iba a trascender tanto ciertas figuras, especialmente centrada en Ilia, obviamente, a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, también está en su valor, ¿no? El hecho de haber trabajado bien las conexiones, pero que ahora todo el mundo
y en esto creo que ha tenido bastante importancia El Hormiguero, porque lo he vivido o El Partidazo, lo he vivido con mi tío, que ya tiene una edad, o lo he vivido con otros familiares o amigos. Todo el mundo sabe quién es Ira Topuria, tío. Todo el mundo. A lo mejor incluso algunos no saben a qué se dedica, pero sí que saben quién es Ilia Topuria. Y eso creía yo que era muy difícil que llegase a pasar. Entonces, sí me ha sorprendido, pero digamos el nivel al que ha llegado, no que hubiera pasado porque yo sabía que iba a llegar. Y sí que es cierto, ¿eh? Porque igual mucha gente piensa que es boxeador, pero al menos le conocen, que es lo importante, y lo estamos disfrutando todos porque no nos lo esperábamos ninguno, ni los que hemos empezado a crear contenido hace poco, ni los que lleváis muchos años en esto, pero bueno, nos toca disfrutar. Cerrando el tema Ilia, aprovechando que te tengo a ti, te tenía que preguntar también sobre Joel Álvarez, que ya has mencionado esa súper exclusiva que nos diste, que hacemos énfasis en que todavía el contrato no está cerrado, pero se está trabajando en ese combate Eso que es es. espectacular. Es España-Francia, se ve una San Denis Joel Álvarez, que te quería preguntar, tú que te llevas muy bien con Joel, Joel es una persona que en un principio, a pesar de que siempre ha conservado ese 100% finalizador, que es un asesino en la jaula, que es un tío súper completo, parecía que en cuanto a popularidad estaba muy, muy por detrás de, evidentemente, un Ilia o de otros luchadores. Pero cada vez a mí me da la sensación de que, sobre todo en el mercado americano, ya lo mencionan en podcast, ya me salen TikToks de gente, analistas de UFC, hablando de Joel. Y yo te quería preguntar si habías hablado con él sobre este tema y si él había notado esa acogida por parte del público americano o del público en general. Mira, lo de Joel es que es un caso muy particular. Joel realmente, no te voy a decir que le da igual porque todo es favorable para él, todo lo que hablen, pero es tan lleno, tío, o sea, es tan llano, es tan del día a día y tan normal, que yo creo que por eso tenemos tanta afinidad, porque es un tipo muy, muy, muy normal, muy de barrio, muy, pues eso, buena gente. Em, Realmente no es algo que creo que de verdad le llegue a importar, si te soy sincero. Y eso es lo que abre a veces ciertas críticas de no tienes ambición. Y en cuántas entrevistas ya me has respondido, pero tú sabes, chaval, diciéndoselo a la gente, lo que es la ambición. Ambición para mí es querer cada día ir al gimnasio para darle la mejor vida a mi familia. El cinturón de la UFC, si llega, llegará y si no, no. Pero creo que el que no sabe lo que es la ambición o estás equivocando la ambición en tu vida eres tú, a la persona que criticara ese tipo de ambición de Joel, que es otra, que es una ambición mucho más personal. Él sí que es consciente de que KO a KO, cada vez, o finalización, ha ido subiendo más en la pirámide. Pero es el claro ejemplo de que sin tener un manejo intenso de las redes sociales, a base de resultados deportivos, ha conseguido que termine hablando los mayores analistas de Estados Unidos también de su figura, ¿no? Pero ya te digo, no es algo que le preocupe nada, tío. No le preocupa absolutamente nada. Lo que tenga que llegar, llegará. Él siempre dice lo mismo. Entonces, sí que he visto, y esto es muy interesante, una evolución propia en él en cuanto al tema de la comunicación. Las redes sociales, sinceramente, le van a seguir trayendo un poco al pairo, siendo consciente que tiene patrocinadores y que tiene que utilizarlas, pero no va a perder excesivo tiempo en las redes sociales. Lo que sí que cada vez es más consciente es que las entrevistas forman parte del juego, aunque él ya lo sabía, y cada vez se desenvuelve mejor en las entrevistas. O sea, eso sí que te digo, que entrevistar a Joel hoy en día creo que es un privilegio porque da titulares, porque se moja, porque no tiene ningún tipo de pelo en la lengua, sin necesidad de meterse con absolutamente nadie, dando su opinión de manera real. Y luego también no puedo pasar por alto que en su debut como mentalista yo flipé. O sea, lo hizo increíble. No sé si la gente ha tenido la oportunidad de escucharle, pero el tío, y no es porque tenga buena relación con él, es que es objetivamente, a nivel técnico, te soluciona muchos estancamientos de la jaula o te anticipa acciones, una naturalidad tremenda que conecta muchísimo con el aficionado, obviamente una experiencia brutal, se moja, no tiene ningún tipo de problema en dar su opinión de verdad y me sorprendió para muy bien. Entonces yo creo que sí que ha vivido una evolución comunicativamente Joel Álvarez de manera natural y que hoy le hace que sea un personaje, una persona de interés a nivel España ya como deportista y por supuesto dentro de las artes marciales mixtas. Ahora, de verdad, no le importa demasiado el tema de si hablan, pues mejor, pero si no, pues yo sigo mi vida y me bajo al gimnasio a entrenar, ¿sabes? Yo creo que quizá por ese carácter tan natural nos cae tan bien. Y creo que le pusiste tú el mote en una entrevista de El obrero de las MMA. ¿Se lo pusiste tú, puede ser?
Bueno, es que él mismo fue el que me dio esa declaración. Como lo he Ah, fue entrevistado el varias mismo. veces, en una en una de ellas me dijo, es que yo soy como un obrero. Yo soy un empleado, yo vengo aquí, hago mi trabajo y me marcho. Y entonces en alguna entrevista luego ya le dije que era como el obrero de las MMA, que no el jornalero, porque realmente podría ser ¿No? un símil en la obra. Bueno, el jornalero suele estar más vinculado al campo y el obrero a la construcción, ¿no? Pero podría ser un símil. Lo que pasa es que aquí tiene una connotación mucho más negativa, un jornalero que un obrero, que al final es el que está construyendo quizás su récord, su vida. Y un jornalero suena más a que vas a cualquier tipo de pelea con tal de que te den un dinerito. Sí, sí, no, definitivamente Joel en este contexto no sería un jornalero para nada, es un obrero, es un currante, lo ha demostrado y nos alegramos un montón. Yo al menos, mira, aunque a él le da igual, yo sí que es cierto que yo me he alegrado mucho porque yo siempre he reivindicado mucho la figura de Joel. A todos mis amigos, a la gente que se iniciaba, les decías que tenéis que conocer a este chico que Ilia es la hostia, pero Joel también. O sea que mira, al menos me alegro muchísimo y esperemos que se cierre ese combate, que es un súper combatazo, que ya que te tengo, te atreves a dejar una predicción en caso de que se dé ese combate. ¿En qué asalto lo finaliza? Porque con Joel ya solo podemos decir eso. ¿Cuándo lo finaliza? Wow, es una pelea muy complicada. La gente está haciendo un poco de menos a Benoit Saint-Denis por venir de dos derrotas apabullantes contra Dustin Poirier y contra Renato Moicano. Recordemos, dos tipos que han peleado por el cinturón, aunque sea de aquella manera, Renato Moicano. Creo que sigue teniendo un nivel muy, muy alto. Es un tipo igual que yo, ¿eh? 100% de finalizaciones, 13 victorias, 9 sumisiones, 4 KOs. El tipo es muy, muy duro, es muy completo, es muy valiente, es muy fajador, pero precisamente ese estilo es el que creo que a Joel le encanta. Por lo tanto, yo sí que veo a Joel terminándolo arriba. Yo creo que Joel, no me atrevo a decirte un asalto, pero creo que Joel puede acabar noqueando a Benoit Saint-Denis precisamente porque va al intercambio. Aunque no me extrañaría que parte de la estrategia de Benoit sea llevárselo al suelo. Aunque sea consciente de que Joel tiene muy buenas finalizaciones, Benoit también tiene buena lucha, Benoit tiene un jiu-jitsu espectacular y no me extrañaría que quisiera bloquearle un poco la pelea en ese sentido, aunque se sienta capacitado para intercambiar con Joel y sería inteligente también por su parte. Intercambiar con Joel es demasiado peligroso. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Ahí queda tu predicción. Esperemos que se dé ese combate. Y para ir cerrando, uno de los temas que también quería comentar contigo es la gran decepción que ha habido esta semana, que yo me he levantado, lo he visto y me he puesto muy triste, y es que se ha caído el combate entre Justin Gaethje y Dan Hooker, que Dan Hooker decía que era un combate que la UFC había hecho para ver si conseguían matar a alguien por fin en el octágono, un combate entre dos salvajes. ¿Qué te ha parecido la noticia y quién crees que debería ser el Está reemplazo? muy Que loco. parece que Renato Moicano está listo ya para salir, Fiziev también ha pedido, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo lo primero lo veo, la verdad, como una noticia de esas decepcionantes, tú lo has dicho bien. Creo que era una banger fight, como dicen los estadounidenses. Creo que iba una pelea de perros totalmente. O sea, un combate donde ninguno iba a salir indemne, a no ser que sino que era muy rápido, cosa que me extrañaba. Y que era una de esas peleas candidatas a ser de las mejores de la historia, dejarnos unos highlights para siempre. Pero como este deporte es así, parece que se rompe la mano Dan Hooker, dan varios peleadores pasos al frente. Especialmente creo que puede ser interesante la de Fiziev también por ser una revancha, porque es alguien que se supone que le está costando encontrar rival, aunque luego Dina White dijo como, para el carro, que igual eres tú el que no estás poniendo facilidades. Puede ser una de las opciones, pero no me extrañaría que nos puedan llegar a sorprender en el giro de guión que puedan dar este martes. Recordemos que se está, bueno, ahora mismo están allí durmiendo y tal, pero en unas horas, desde que estemos grabando esto, se van a reunir en la War Room y van a tener que decidir el futuro inmediato y el futuro a corto o medio plazo. Y creo que puede haber extraordinarias sorpresas. Veremos qué sucede entonces. Yo creo que estando Justin Gaethje dentro de esa pelea todavía seguirá siendo un peleón, a pesar de que la de Dan Hooker nos llamaba mucho la atención. Veremos qué sucede, Colme. No te quiero robar mucho más tiempo, llevamos un buen rato hablando y la última cosa ya que te quería preguntar es que aprovechando que tú eres una persona que está muy metida en las MMA, estás de comentarista de WoW, creo que ayer publicaste junto con, que lo hablabas con Jorge, la cartera del WAR, estás muy metido en las MMA nacionales, me gustaría que nos dejaras a todos aquellos que nos estén viendo 3 prospectos de las MMA nacionales que crees que la gente tiene que seguir y luego que nos dejes también 3 luchadores de UFC que a ti también te gusten, que quizá no son tan populares, que también crees que la gente tendría que seguir.
Guau, qué buena pregunta que me pilla bastante en frío, pero vamos a intentar llegar a buen punto. De las MMA nacionales, pues mira, MMA nacionales voy a incluir a un peleador, porque justo además acabo de venir de estar con él, a un peleador que realmente no es, bueno, dos, es que te podría incluir incluso a dos, que no son españoles como tal, Bueno, pero sí que están vinculados a nuestro país. Que nadie se me enfade porque me acabas de pillar en frío, entonces seguro que me pongo a darle vueltas y se me van a ocurrir 300.000 nombres, ¿no? Pero claramente, te voy a decir el primero, porque todavía tenemos que considerarlo prospecto, pues no ha debutado en el ámbito profesional. Le tengo mucha fe y creo de verdad que está llamado a hacer cosas grandes si la carrera se le da como se tiene que dar. El primero te diría, sin duda alguna, David Cervías. David Cervías, que no creo que tarde mucho en hacer la transición a profesional, creo que puede ser de estos peladores que lo tiene absolutamente todo para hacer un recorrido inmaculado dentro de las MMA a nivel profesional, pero además bien hilado con buenas conexiones fuera y con unas redes sociales potentes. En el número 2, pero que no tiene por qué en orden, un pelador que nos hemos quedado con las ganas de verle por primera vez pelear en España, que es Isai Villamur. uh, Isaí Villamur, sin duda alguna, es un peleador muy, muy, muy potente que venía exclusivamente del boxeo y se fue y dejó absolutamente toda su vida en Tenerife, aunque él es nacido en Chile, para formarse y forjarse como un peleador de artes marciales mixtas completo. Se fue al London Shoot Fighter. Allí es donde lo conocí, en 2018, y le apuntaba maneras, pero poco a poco, aunque no ha tenido mucha actividad, pero se ha ido forjando en un peleador súper completo de artes marciales mixtas. Seguro que pronto le veremos en el panorama nacional y con su récord creo que es de 5-0, es otra de los peleadores a tener muy en cuenta y que además con las conexiones que tiene London Sub Fighter detrás, compañero de gimnasio de Michael Venom Page, pues se puede alinear todo para que acabe terminando en la UFC. Y luego hay un peleador que lo voy a nombrar porque, ya te digo, tengo varios más que te podría decir, pero lo voy a cerrar con este porque nadie lo conoce y creo que eso es interesante para ofrecer a los que nos estén viendo ahora mismo. Es un chaval que tiene 22 años, que ahora está formando parte de Calma, del gimnasio que han abierto no hace mucho tiempo en Madrid, y que se llama Henry Escalona. Tiene 22 años, lo apodan el niño, y un récord profesional ya de 5-0. Es un chaval que, bien llevada la carrera, compite en el peso pluma, tiene absolutamente el tiempo, el nivel, el equipo y la gente con cabeza detrás como para que pueda acabar haciendo cosas muy grandes dentro de las artes marciales mixtas. Ahora mismo está residiendo en Madrid, está en el equipo Calma con José Daniel y con César Alonso. Así a bote pronto te digo estos tres. Luego hay españoles que vienen por detrás pisando muy fuerte y que estoy convencidísimo de que también merecerían una mención. Pero bueno, me has dicho tres, te suelto estos tres y el próximo día te soltaré otros tres. Luego, me gusta, me gusta. En la UFC es buena pregunta también. Que hayan debutado y que estén por aquí empezando a dar guerra. Bueno, te voy a decir gente ya que esté un poco más consolidada, porque si no me tendría que poner a pensar ahora demasiado y no quiero estancar la entrevista. Sí, sí, no, Pelea este fin que de te gusten, semana. Col. Sí, pelea este fin de semana. Me flipa Esteban Ribovics, Uh, el argentino. Creo que es un luchador que también tiene el talento, la juventud, el buen equipo detrás, muy amigo de Claudio Puelles. Nos dio una de las peleas, si no la pelea del año, el año pasado contra Daniel Verhuber y que encima se llevó la victoria en la esfera. Y es un peleador que de verdad está llamado a hacer cosas muy grandes. Ahora, ojo, también está en una división donde cuando entras en el estanque de tiburones se te puede ir todo al traste. Ahora pelea con Rajas Parás y yo creo que tiene todo para llevarse este combate también. La verdad que un peleador que me flipa. Luego, otros luchadores así un poco perfil, digamos, más bajo, que no estén especialmente dentro del top 15. Me gusta también, pero obviamente ya pelea en UFC y por darle un poquito de visión a las MMA femeninas, me gusta el estilo y sobre todo la mentalidad de Piera, Piera la ujú. Fiera. Es verdad que ha tenido dos tropiezos en la UFC,
pero se consolidó con un 3-2 dentro de la cartelera de Tampa y tiene el equipo, tiene las ganas, está residiendo en Las Vegas, como para poder hacer carrera dentro de la división femenina, dentro de la categoría femenina. Es otra de las peleadoras que a mí me gusta, que es verdad que no dio a lo mejor unos combates especialmente vistosos dentro de sus últimas actuaciones, incluso ha tenido algún problemilla después con las derrotas, pero es una luchadora que a mí me gusta un montón y que creo, sinceramente, que tiene absolutamente todo para poder hacer una carrera buena, profesional dentro de la UFC. Y luego, a ver, otros nombres así que se me ocurren. Bueno, así de manera reciente, me gusta por lo último que ha estado haciendo, por la última actuación que es muy reciente, y porque si no me tendría que poner a pensar ahora y seguro que sacaría nombres interesantes. Hay nuevos prospectos del Contender Series que van pisando súper fuerte, Pinto, tienes a luchadores invictos que son súper atractivos, pero me gustó porque también es curioso el hecho de que sea hermano de, y sin embargo esté también demostrando tener un buen nivel, Walter Walker. Creo que nos va a dar también alegrías, creo que nos va a dar espectáculos. El hermano de Johnny Walker, que el otro día logró también vencer en el primer asalto, lleva 2 victorias consecutivas en el primer asalto, en una división que ya sabemos, la del peso pesado, que no es especialmente profunda y que si hace buena carrera nos puede dar grandes alegrías. Y luego, pues también, obviamente, te diría que así de novedades, Alexandre Topuria, que aunque no pudiera finalizar en su primer combate, estoy convencido de que va a hacer carrera. O sea, ya mostró madera de poder pelear y competir en la UFC de una manera más que seria. Me han encantado, Colme, tus picks. Creo que sabía que no ibas a fallar, me han gustado mucho. Sobre todo el de Isai Villamur me ha gustado porque es alguien que Miggy lo comenta mucho siempre y él empieza a seguir la pista también y es un animal. La verdad que todos tus picks me han gustado, Colme. Hasta aquí la entrevista. Te voy a Gracias, dejar hombre. tranquilo ya, que hemos estado hablando un buen rato. Creo que hemos tocado Gracias. muchísimas cosas y como siempre, tío, agradecerte que te hayas pasado por el canal. Ya sabes que es un honor charlar contigo. El honor es mío, y este tío, sigue haciendo ese trabajo arduo y duro y bueno que estás haciendo para el crecimiento de la MMA en España. Y nada, os mando un abrazo a todos, a ti y a tu comunidad. Muchísimas gracias, Colme. Un abrazo de vuelta también. Y a vosotros, chicos, también muchas gracias. Un abrazo, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente.